La primera vez que yo fui a Miami, nunca olvidaré lo que allí gozamos cuando me embullé. La pasé en el coche y dándole vueltas al parque por segunda noche. Hi, and welcome back to Sarah's Music. I'm so excited about my guest today. I'll be meeting El Caballero del Son, Adalberto Álvarez himself, here at his home in Havana, Cuba. Adalberto Álvarez is one of the most famous Cuban band leaders and composers and is affectionately known as El Caballero del Son, the Gentleman of Son. He has promoted son, a form of traditional Cuban dance music, with his legendary band Son 14 and then later with Adalberto Álvarez y su Son. When I told my Cuban friends I was going to his house to meet him, they were so impressed. Adalberto is a star. Hermosa capital de mi tierra cubana, que le abre al mundo su corazón y te invita a sentir la emoción de llegar a la perla antillana. Oh, oh. Ahora todo el mundo quiere venir a La Habana. La Habana tiene algo, hay que tendrá La Habana. Thank you for letting me come to your home. Un placer. I never thought that I would be sitting here in Havana with El Caballero del Son. I am so happy. I learned to dance salsa with your records A Baila Casino, para Casino, because in Germany we did Rueda del Casino, and it was your music. Ah, qué bien. Qué bien. So I'm really happy to be here. Thank you, thank you. You're welcome. I would love to know who were your biggest musical influences when you were a little boy in Cuba, listening to Cuban music. What were your influences? Yo comencé escuchando, yo diría que primero fueron las influencias de la misma casa, las influencias del hogar. En mi casa, mis abuelos eran músicos, mis padres eran músicos, entonces a través de ellos comencé a escuchar a los grandes soneros de esa época en Cuba. In Europe and in America, we often think that salsa is, Cuban music is salsa, but I know this is wrong. Cuban music is son. This is the original Cuban music, yes? El término de salsa es un nombre puramente comercial. La salsa no es un género. La salsa fue una salida que se le dio al mercado de la música bailable en los años 70, algo así, para tratar de no tener que decir guaracha, bolero, son, guaguancó, pero la salsa como género no existe. La salsa es para el puré de tomate, para salsa de comida, de otra cosa, pero no, pero como género no existe. Is it possible to explain in words to a classical musician like me what are the characteristics, the basics of son? Is that even possible? A ver, el son es algo que no se, vamos a empezar porque no se estudia. El son, los soneros nacen en Cuba con unas características muy especiales en cuanto al ritmo, en cuanto a la melodía. El son no es una música que se pueda decir voy a estudiar el concierto, no sé, voy a estudiar la Rhapsody in Blue o voy a estudiar el Rachmaninoff. No. El son, si tú no tienes en la sangre, si no tienes el gen, si no tienes el ritmo interno, nunca vas a poder tocar son. Si yo estudio mucho, si yo cojo el piano
toco el piano. Y With estudio scales, muchas, da, 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 y yo da, estudio da, da, muchas da. horas, muchas horas, muchas horas. Yo toco Rachmaninoff. Pero si yo estudio... Rachmaninoff had big, Sí, big hands. He had a lot to pero play. estudiando mucho, 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 yo puedo tocar Rachmaninoff. Estudiando mucho, 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 si no tengo esto, no puedo tocar son. I understand. Es la diferencia que tiene el son, que es un género donde hay que tener el gen interno. Y sin embargo me asombra cómo hay personas que no son nacidas en Cuba, o nacidas porque el son se toca también en otros lugares. Se toca en Colombia, se toca en Puerto Rico, se toca en Venezuela. Y hay personas que no son nacidos en estos países y son capaces de tocar el son. Son privilegiados. Privilegiado aquel que no nació en Cuba y puede tocar el son. Traigo cuenta con rumba y son de Cuba para el mundo entero. En un solar de mi Cuba están sonando los cueros. Se reunieron los soneros con timberos y rumberos. A ver si con esa unión esta hermosa tierra mía conserva la tradición, no pierde la cubanía. No pierda la tradición, no pierde la cubanía. Por eso de corazón en este cantar yo quiero que timberos y rumberos y soneros digamos al mundo entero. Esta es nuestra tradición, la que siempre llevaremos de Cuba para el mundo entero. Traigo timba con rumba y son de Cuba para el mundo entero. ¿Y entonces qué? So you started with your son 14 in the 70s and 80s, and some Cuban musicians told me that you were responsible for bringing in new elements into the tradition. It was very traditional, your son, and then you brought in more funkier things, you made some experiments with your type of son. Son 14 nace en una época de mi vida de puras inquietudes musicales. Comienzo a incorporar cosas. A mí me encanta la música de Brasil. Las armonías de mucha música brasileña están presentes en algunos de los temas de Son 14. Las armonías de conciertos clásicos que yo conocía están presentes en muchos de los temas de Son 14, y lo que hago es buscar la manera de sin tener que decir, mira, esto es Mozart, o esto es Beethoven, o esto es Chico Buarque. Do you find that the son tradition is a little bit more difficult to keep up with the modern Cuban musicians, or are they very dedicated to preserving this tradition? El fenómeno del Buenavista Social Club, sale este fenómeno y se ve el éxito que tuvo el Buenavista Social Club. Quizás muchos jóvenes ven una forma de trabajar un género que produce, un género que da ganancias, porque un género que gusta, sobre todo fuera de Cuba, un género que viene el turista a Cuba buscando dónde lo puede escuchar, pero a muchos jóvenes les falta la esencia. ¿Por qué? Porque yo lo que creo que es importante es que las generaciones nuevas, primero, antes de hacer sus versiones, vayan a la fuente original, porque se corre el riesgo de ir desvirtuando poco a poco, la esencia de la tradición. Solo en tu boca yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy, mi amor. Bailamos hasta las 10, hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy. Si me das,
Si te quedas o te vas, si no, no me busques más. Como dice, si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy, mi amor. Bailamos hasta las 10, hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy, mi amor. Bailamos hasta las 10, hasta que duelan los pies. Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies. Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies. That's all from Sarah's Music for today, but we still have the Cuban Horn Challenge, which Adalberto is going to take for me. It's all yours. Take it away. If you can play the bassoon, you can play the horn. 1, 2, 3. Bravo!